días o buenas tardes, según desde donde estén conectados. En nombre del Instituto Cari Cuervo y en particular de la delegación en España, queremos darles la bienvenida a la charla que hoy compartirá con nosotros nuestro compañero Alejandro Munévar. Esta charla lleva como título De brujas, comadrones y duendes, redescubriendo el mundo campesino colombiano a través de la LEC. Nuestro compañero Alejandro Munévar forma parte del equipo de lingüística de corpus del Instituto Cari Cuervo y justamente lleva varios años investigando sobre la dimensión etnográfica de la LEC, del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia. Entonces, como sabemos que Alejandro tiene muchos contenidos para compartir con nosotros esta mañana o esta tarde, y que además lo hará de una manera muy agradable e interesante, pues los dejo directamente con Alejandro para que nos exponga sus planteamientos. Gracias, Alejandro, por aceptar esta invitación, y gracias también a las personas que nos acompañan desde el público. Quienes quieran dejar comentarios o preguntas, pueden hacerlo en el chat y yo me encargaré de ir recogiéndolos durante la charla para que durante los últimos 15 a 20 minutos podamos tener la oportunidad de formulárselos y transmitírselos a Alejandro para que él les dé respuesta. Entonces los invito a que sobre la marcha vayan dejándonos comentarios y preguntas en el chat. Muchísimas gracias de nuevo y adelante, Alejandro. Muchas gracias, Martín. Hola para todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes la información que quiero presentarles. Como ya lo dijo Martín, soy Alejandro Munévar Salazar, soy antropólogo de la Universidad Externado de Colombia y ya llevo más de 7 años trabajando con el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. El objetivo de nuestra charla de hoy es poder presentarles algunos pequeños detalles de las investigaciones que hemos venido realizando con el equipo que se llama Lingüística de Corpus y Computacional, que ha sido uno de los equipos de investigación del Cari Cuervo que más ha trabajado con el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Queremos mostrarles entonces algunos detalles que nos acompañen en esta exploración que estamos haciendo de ese trabajo titánico que se hizo entre los años 50 y los años 80. Les voy entonces a compartir pantalla para presentarles el trabajo. Me gustaría saber si se ve, si todo el mundo está viendo la pantalla compartida. Martín. Se ve correctamente, Alejandro. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Entonces, como les venía diciendo, la idea es mostrarles un poco de manera muy informal algunos de los productos de investigación, en particular de esa dimensión etnográfica, antropológica del Atlas Lingüístico Etnográfico. Esas palabras pueden sonar un poco extrañas. Les pido disculpas entonces a las personas que tienen un recorrido académico y que estaban esperando tal vez una charla un poco más con términos académicos, pero la idea es que esta exposición pueda ser accesible a cualquier persona que esté interesada en conocer el Atlas Lingüístico de la LEC. Hemos llamado De brujas, comadrones y duendes. El título llama la atención de entrada. Hay muchas preguntas que uno se puede plantear. No voy a decir nada hasta el momento. Van a entender poco a poco cómo vamos a llegar hasta las brujas, a los comadrones y a los duendes, y sobre todo por qué hablamos de ellos y por qué están relacionados con ese Atlas. Van a entender por qué, o bueno, espero que pueda explicarlo de la manera más clara. Por el momento quiero que empecemos con una reflexión, y es que desde la perspectiva que nosotros estamos llevando a cabo y en las presentaciones, en las divulgaciones que hemos realizado con el Instituto Cari Cuervo en diferentes lugares del mundo, porque hemos tenido la oportunidad de hacer eso, hemos dicho siempre que las palabras de alguna manera esconden historias. Y esas palabras nos pueden contar historias, es decir, cómo la gente las utiliza o cómo son esas personas que utilizan esas palabras, pero al mismo tiempo las palabras en sí mismas tienen historias, porque sabemos que las palabras que usaban nuestros abuelos no eran las mismas que usaban nuestros padres o que usarán nuestros hijos.
pero las palabras tienen mucho más y por eso es un mundo inacabable de investigación. También nos hacen pensar en saberes. Y esa palabra puede ser confusa. A qué hago referencia con saberes? Cuando yo hablo de palabras y de saberes, estoy haciendo referencia, por ejemplo, cuando uno está en la cocina y está cocinando algún plato, hay una serie de palabras que utilizamos que hacen referencia al mundo de la cocina y que de hecho nos permiten saber cómo cocinar. Por ejemplo, leer una receta, de hecho, es tener en la cabeza un mundo de pensamiento que nos permite crear un plato. Y eso no es tan sencillo, no es tan obvio. Hay que saber leer una receta y de hecho hay que saber hacerla. Lo que nos lleva a lo siguiente, a las prácticas. Las palabras también nos dicen mucho sobre las acciones que hacemos en nuestro día a día, en el cotidiano. Y lo que hemos querido hacer investigando el ALEC, investigando en particular esa dimensión antropológica, es entender cómo las personas que participaron en esa investigación justamente le daban sentido a esas acciones de su día a día. Cómo describían esas acciones, cómo describían su cotidianidad. Y de hecho, cómo esas acciones hablan mucho y nos dicen mucho sobre nuestra cotidianidad, el día a día del 2021. Y bueno, para hablar hoy en día del 2021, hay que hablar de algo que todos hemos experimentado. Y quiero comenzar por acá. Quiero comenzar por eso que nos ha quejado desde hace un año y van a ver cómo llego después a las brujas y a los comadrones. Pero quiero que hablemos un poquito de la pandemia para empezar. Pero no voy a hablar de cualquier manera. Y es que la pandemia ha atravesado nuestras vidas en todos los sentidos, a tal punto que incluso ha creado nuevas palabras. Y bueno, eso no es raro, porque todo el tiempo se están creando nuevas palabras, porque el lenguaje está vivo. Solo que en este caso lo interesante es que esas palabras han sido tan contundentes en nuestras vidas cotidianas que incluso instituciones como la Real Academia de la Lengua Española ha decidido incluirlas en sus diccionarios. Y digo diccionarios en plural, como varios diccionarios, porque existen varios diccionarios. Uno de ellos es el Diccionario Histórico de la Lengua Española. Diccionario Histórico de la Lengua Española, que los invito a descubrir. Está disponible en línea, es realmente interesante y nos permite ver cómo se usa una palabra en diferentes periodos de esa misma lengua, de vida de esa lengua. Ahora, el COVID nos ha traído nuevas palabras. Esto es genial porque una de ellas, no voy a hablar de todas las palabras que han salido, no tengo tiempo suficiente. Quiero compartirles solo dos palabras que me van a permitir un poco explicar cómo las palabras, ¿no?, esconden y modifican y de hecho le dan sentido a nuestra vida cotidiana. Una de ellas es la coronaboda. Pues sí, cuando llegó el COVID, cuando llegó la pandemia, perdón, dicen el COVID, la COVID, no voy a entrar en esa discusión, yo digo el COVID. Cuando llegó el COVID, eh, digamos que la gente ya había preparado muchas cosas, la gente ya quería casarse, la gente ya tenía planeadas muchas cosas, habían bodas planeadas. ¿Cuál es la diferencia entre boda y coronaboda como palabra? Pues las coronabodas son aquellas que se celebran durante la pandemia del coronavirus. Así lo plantea el Diccionario Histórico de la Lengua Española. Y es que hay muchas referencias a estas bodas en diferentes lugares, en medios de comunicación, en diferentes publicaciones semanales, mensuales. Y una de ellas, por ejemplo, que está justamente referenciada en ese diccionario, nos dice: en una escena de tinte distópico, los participantes en una boda multitudinaria, ya nos permite plantearnos preguntas porque esa palabra debe desaparecer con la pandemia, multitudinaria, en Bacolod City, en Filipinas, se dan el primer y aséptico beso como marido y mujer. Yo no me imagino cómo sería ese beso. Tiene que ser algo como esto, un beso plástico, una cosa así. Y bueno, obviamente los que conocen un poco de Colombia me hacen pensar en la canción clásica de salsa, La Chica Plástica. Pero bueno, eso es muy extraño. ¿Cómo repensar esas prácticas, esos rituales que nos definen como comunidad, como identidad colombiana? Una boda colombiana no es lo mismo que una boda filipina, ni una boda francesa, ni una alemana, ni una española. Pero el hecho de no poder tocarnos, de no poder estar cerca el uno del otro, esa es la historia, esa es la práctica que nos cuenta esa palabra. Esta
historia, si quieren, fue publicada en La Vanguardia en febrero de 2020. Una publicación periódico español. Y bueno, si hay coronabodas, también hay coronabebés. Sí, la palabra existe, coronabebé. De hecho, fue acuñada inicialmente en inglés, corona baby. Pero después obviamente fue adoptada por muchas otras lenguas, como el español. Y esta palabra me toca personalmente, porque yo tengo un hijo que se llama Paolo, que les presento a continuación, que nació en abril de 2020, en pleno inicio de pandemia. Y realmente a mí me marcó mucho la experiencia de su nacimiento porque era muy difícil pensar cómo no entrar en contacto con seres queridos en un momento tan especial como el nacimiento de un hijo. La historia de la palabra coronabebé, la práctica que está detrás, me va a marcar para toda la vida y seguramente marcará su vida. Yo creo que cuando él sea grande y esperemos que no exista el coronavirus en esa época, él contará muchas historias. Ah, yo soy un corona baby. Bueno, eso ya es otra cosa. El Diccionario Histórico de la Lengua Española nos dice que se documenta por primera vez con la acepción bebé nacido durante la pandemia del coronavirus en marzo de 2020 en un artículo publicado en Infobae, en Buenos Aires, una revista que se llama Infobae. Pero inicialmente, como les decía, fue hecho en inglés. Bueno, y si hay coronabebés, no es el caso de mi hijo Paolo, hay coronanombres, efectivamente. Eso no podía evitarse. Hay gente que quiere llamar a sus hijos con los nombres relacionados con el virus. Efectivamente, como lo muestra esta noticia del Tiempo, un periódico muy leído en Colombia, como lo muestra, dice COVID Mari, es uno de los nombres de un bebé nacido en Filipinas, y otros nombres absurdos de niños en época de coronavirus. Fíjense que la noticia ya tiene un sesgo y ya dice, no, pero es absurdo llamarlos así. En el artículo, los invito a leerlo, si quieren leerlo, está disponible en línea también. Cuando les preguntan a los papás por qué les ponen esos nombres a sus hijos, los papás responden que lo quieren hacer porque quieren de alguna manera marcar con el nombre un episodio histórico de la humanidad. Y eso no me parece tan tonto, en realidad, eso no me parece tan absurdo. Si quieren, bueno, yo jamás le pondría COVID a mi hijo, pero bueno, ellos lo quieren hacer y de hecho tienen un argumento bastante interesante. Y es que de hecho los nombres hay muchos, según nos cuentan diferentes medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, hay gemelos que se llaman COVID y Corona. O incluso más allá, con nombres en inglés, hay bebés que desde el 2020 se llaman Lockdown y aún, a mí no me gusta ese nombre, Sanitizer. Sanitizer González, imagínense eso, Sanitizer González. Y los argumentos son los mismos. Cuando les preguntan a los papás por qué llamarlos así, la mayoría de padres responden de la misma manera. Y por supuesto, ya hay niños y niñas, de hecho, que se llaman COVID de Jesús. Y no es una broma. ¿Por qué? Porque desde el 2018 en Colombia, esto ya lo he mostrado en otras presentaciones, pero es que sigue siendo muy interesante. Ya hay un niño que se llama Netflix de Jesús. No es una broma. En Colombia ya hay un niño que se llama Netflix de Jesús. Esto muestra hasta qué punto las palabras nos cuentan historias, nos muestran prácticas y nos hacen pensar en formas de darle sentido al mundo. Y es ahí en donde voy para llegar a hablar de las brujas y los comadrones. Y es que cuando esas palabras nos muestran esas historias, esos saberes y esas prácticas, tenemos que plantearnos preguntas sobre cómo abordar esa realidad, cómo abordar esa forma de darle sentido al mundo. Y eso es lo que hace, de hecho, el Instituto Caro y Cuervo. Busca proteger y promover el patrimonio idiomático, todo ese conjunto de formas de darle sentido al mundo es una diversidad cultural y lingüística. ¿Y cómo lo hace? A través de la investigación, la educación y la divulgación, como este evento que estamos compartiendo con ustedes. Y uno de los proyectos de investigación del Instituto Caro y Cuervo, que es el que quiero presentarles hoy y en el cual me quiero concentrar para mostrar cómo esas palabras nos hacen pensar en esas prácticas, cómo ordenamos el mundo alrededor de nosotros, es el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, más conocido como ALEC. Y es que, bueno, no me voy a demorar mucho en la presentación de la ALEC, podríamos pasar días, meses, semanas, años hablando de la ley, pero rápidamente
El Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia fue una investigación realizada por un grupo de hombres y mujeres entre 1954 y 1983, cuando Colombia todavía no tenía las carreteras que tiene hoy, cuando no tenía los aeropuertos que tiene hoy. Se fueron a recorrer más de la mitad del país, a tratar de saber cómo la gente hablaba el español. Y es que no solamente era eso, era también cómo ellos vivían su mundo. ¿Y cuál era ese mundo? El mundo campesino, porque trabajaron específicamente con la comunidad campesina. Fíjense, llegaron hasta 264 localidades. Fíjense en el mapa que les estoy mostrando, cómo se recorre más de la mitad del país. El país que era accesible en ese momento. Y nos muestran cómo, por ejemplo, al reloj despertador se le puede decir de maneras tan distintas. Y en total lograron presentar en 1983 más de 1.500 mapas repartidos en 6 tomos. Pero no se quedaron ahí. Ellos también recogieron más de 1.000 objetos etnográficos, es decir, objetos representativos de las comunidades campesinas y del día a día de esas comunidades campesinas. De hecho, el grupo de museos, el equipo de museos del Instituto Caricuervo ya ha hecho algunas exposiciones con esos objetos. Y existe hoy en día una aplicación que se llama Malú y los acertijos, que los invito a descubrir, que nos permite también conocer la colección etnográfica del Instituto Caricuervo. Los invito a que la descubran. Pero ellos tampoco se quedaron ahí, ellos fueron incluso más lejos. Ellos decidieron tomar fotografías de los objetos, las personas, las calles, las ciudades, las casas, las camas, todo lo que incluía la vida cotidiana del mundo campesino de esa época. Eso es un tesoro, nadie conocía eso. De hecho, porque cuando uno escucha hablar a esos investigadores que aún siguen vivos, contándonos cómo llegaron hasta ciertos lugares, tenían que literalmente estar en mula, canoa, jeep, mejor dicho, pero llegaban hasta allá. Era un mundo distinto para hacer investigación y era un mundo magnífico. Y hay algo más en el ALEC y es justamente en esto que sobre todo nos concentramos para las investigaciones que les quiero presentar hoy. Son los archivos sonoros, lo que nosotros llamamos el corpus oral del Atlas Lingüístico Etnográfico, es decir, ese conjunto de archivos sonoros que fueron registrados con las personas que participaron en la investigación. Ahí tienen una foto tomada justamente durante la investigación en la que se está grabando un canto tradicional del Pacífico, del Chocó. Y es que eso era lo que querían hacer, querían conversar con ellos y decir, venga, cuéntenos de su vida cotidiana, cuéntenos cómo suceden, qué es lo que usted hace en un día cotidiano, hábleme de su vida. Y ellos quisieron contar, quisieron participar en esa investigación. Bueno, ¿y qué es lo que decían? Pues en realidad dijeron muchas cosas. Y es justamente lo más interesante, cualquier persona que tenga un interés, una curiosidad en tratar de conocer ese mundo puede acceder a esos archivos, porque el Instituto Caricuervo como entidad pública hace público ese conocimiento. Por supuesto hay que pasar por una serie de procedimientos, pero es público y puede ser accesible. Y los invito a descubrirlo desde su propia perspectiva. Yo les quiero mostrar mi perspectiva. Existe además el ALEC digital, es decir, que el atlas lingüístico puede ser accesible en línea. Les voy a mostrar algunos de los mapas. Es muy sencillo. Ustedes escriben en Google ALEC Digital Colombia. No vayan a escribir solo ALEC porque si no les hablan del actor ese que se llama Alec Baldwin y no tiene nada que ver. Pero si ustedes ponen ALEC Digital Colombia, les va a salir el atlas lingüístico etnográfico y los va a llevar a la versión digital que ustedes pueden explorar libremente desde cualquier lugar del mundo. Pero bueno, y ¿qué es lo que nosotros nos preguntamos? Si lo que queríamos ver entonces, como les mostré con el coronavirus, es cómo las palabras nos cuentan historias, nos muestran saberes y nos hablan de prácticas específicas. Entonces, ¿cómo los campesinos describen su propio mundo? ¿Cómo le dan sentido a ese mundo? ¿Y cómo organizan su cotidianidad a partir de esas descripciones? ¿Cómo lo hacen? En realidad las preguntas no son tan obvias y no son tan fáciles de responder. Entonces, por eso es que hicimos una investigación, por eso es que llevamos tantos años investigando, porque hay mucha tela por cortar. Y aquí quiero hablarles justamente de algo. Cuando uno mira el título de esta charla, uno piensa muy rápidamente en leyendas, en mitos. Y bueno, aquí quiero invitarlos a que me acompañen en una manera diferente de pensar el mito.
El mito generalmente está pensado en términos de la ficción, ¿no? Como algo que no existe o literario, o como en una mentira, ¿no? Eso es un mito, eso no existe. En el mundo de las ciencias sociales, en particular los antropólogos que han trabajado mucho con comunidades indígenas en todo el mundo, se dieron cuenta que los mitos eran mucho más que eso para las personas que los presentaban así. Los mitos eran relatos, en realidad, que ordenaban su mundo. Fíjense, piensen, por ejemplo, en el siglo XVI, incluso XV, antes de que se pensara en el mundo como una esfera. La gente organizaba su mundo y de hecho hacía las cosas pensando que el mundo era plano. Las acciones del día a día no se organizaban de la misma manera cuando se pensó que el mundo era esférico. Eso es un mito para los antropólogos. Es un relato, un discurso, no necesariamente consciente, que le da sentido al mundo que nos rodea. Y eso es un poco lo que nosotros queremos buscar en esos relatos que nos comparten los campesinos y las campesinas que participaron en la LEC. Y es que en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, esos mitos cobran formas distintas. Y una de ellas es, por supuesto, el de las brujas. Y es que las brujas, como dice el dicho, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Y quiero aclarar algo antes de continuar. Esta investigación no busca decir si las brujas existen o no, si son verdaderas o no. No estamos en esa discusión. Justamente por eso hice esa aclaración del mito. Una persona que considera que una bruja existe, para esa persona la bruja existe. Existe tanto que esa persona va a organizar su vida en torno a ese pensamiento. Y eso es un poco lo que quiero mostrarles. Y es que las brujas están tan presentes en Colombia que incluso hoy en día existen series que han sido bastante vistas, sobre todo en países latinoamericanos, como esta serie que se llama Siempre Bruja, que salió en Netflix, que habla de una bruja que se mueve en el tiempo, digamos, por resumir de una manera muy rápida. La situación justamente ahí están las fechas 1646 y 2019. En la época de la colonia, obviamente en Cartagena, gran presencia de la Inquisición y una casa de brujas importante. Tratan un poco de recordar eso. Las brujas están en Colombia, tanto así que incluso Germán Castro Caicedo publicó un libro que hoy en día es considerado casi que como un clásico de la crónica colombiana. Y nos habla de una persona que existió realmente, que incluso era consultada por políticos y personas muy importantes en el país, lo que nos permite plantearnos preguntas sobre las brujas. Y es que las brujas cobran muchas formas en Colombia. Fíjense en estos avisos que uno puede encontrar en el centro de Bogotá, como en muchas otras ciudades de Colombia en realidad. Y el yerbatero es una manera diferente de llamar al brujo o a la bruja. Y fíjense siempre, esos avisos siempre tienen la misma forma. Siempre parten de una idea del problema y siempre salen con alguna forma de solución. Y de hecho, durante la pandemia fueron muy buscados. ¿Cuántas propuestas no salieron para tratar de curar o protegerse del COVID? Ciertas, reales o no, de nuevo, esa no es la discusión de esta charla. Para esas personas, la fuerza y el poder que tiene el pensamiento y el mito de la brujería en Colombia es tan fuerte que existen profesiones como la del yerbatero. Y eso es lo que nos interesa en este caso. Y es que hay sobanderos, yerbateros y componedores que existen desde hace mucho tiempo en Colombia. Y no solo en Colombia, esto lo podemos encontrar en muchos países latinoamericanos, incluso iberoamericanos. Hasta tienen especialidades, como lo ven en este aviso, como la especialidad de este son los niños descuajados. Ahí tienen un colombianismo. ¿Qué es estar descuajado? Eso es para otra presentación. Pero es una enfermedad en, en el mundo de la cultura popular colombiana que es muy frecuente y de hecho por eso existen especialidades de sobanderos que se encargan de los niños descuajados. Y muchos de estos conocimientos y saberes vienen del mundo indígena, han sido trastornados, han sido transformados, han sido cambiados, en fin. Pero en el fondo tienen un mundo de pensamiento, una forma de darle sentido al mundo, una forma de darle sentido a la enfermedad y a la salud. Y eso es lo que nos interesa entender, no juzgar, entender. Eso es lo más interesante.
cómo tratar de entender, de ponerse en los zapatos de una persona que ve el mundo de una manera diferente a la mía. Eso es lo interesante de esta perspectiva investigativa. Y es que las brujas incluso hoy en día son casadas en Colombia, como lo dice este anuncio de la revista Semana del 21 de octubre del 2020. Al parecer, en medio de la pandemia, efectivamente había supuestas brujas que realizaban rituales en algunos lugares de Cali. Y llegó a ser tan importante el asunto que quedó grabado y que apareció además en un medio de publicación, independientemente de que sea un buen o mal medio de comunicación, llegó a ser masivo. Lo que nos permite plantearnos hasta qué punto puede ser interesante pensar y plantearse preguntas sobre cómo se considera la brujería en Colombia. Y es que cómo aparece la brujería en el ALEC. El ALEC tiene un mapa dedicado a la bruja, a la hechicera. Un mapa que tiene muchísimas formas de llamar a la bruja. Esta es un pantallazo del mapa de la LEC digital que ustedes pueden visitar y explorar tranquilamente cuando tengan un tiempo y mirar cómo se le dice a la bruja en diferentes lugares. Fíjense la cantidad, y acá solo les estoy mostrando una parte, la cantidad de variantes. ¿Qué es una variante? Una forma distinta de decirle a una palabra. Entonces, fíjense la cantidad de variantes que hay para llamar a una bruja. Y de hecho uno puede empezar a encontrar como ciertas variantes que pueden estar como en una misma familia. ¿Bien? La bruja voladora, volantona, la hechicera, la yerbatera, como la que manipula ciertos objetos, y la malhechora. ¿Sí? Hay un montón, estas solamente son algunas. Los símbolos que ustedes ven a la izquierda no son para hacer rituales mágicos, son simplemente para decir en dónde se dicen esas variantes en el mapa, para que no se me vayan asustando. Y si seguimos, de hecho lo más interesante de la ley es que durante los años 50 y los años 80, los investigadores estaban tan interesados en conocer esta realidad tan importante para el mundo campesino que incluso tenemos complementos. Fíjense en la cantidad de complementos que tenemos del mapa de la bruja. De hecho, cuando uno mira la versión física, había tantos complementos, no solo en relación con la bruja, sino con muchos otros temas, que los investigadores decidieron publicar un tomo que se llamaba Complementos, con todos los complementos que tenían. Y acá quiero llamar la atención sobre justamente la manera de hacerse bruja. Cuando ustedes hacen clic en este espacio, ustedes se dan cuenta que aparecen varias descripciones, algunas muy someras, como la primera. Hacen un estudio para hacerse brujas en Cundinamarca. Lo que ustedes aparecen ahí, esas dos letras seguidas de un número, son las indicaciones para hablar de los departamentos y las localidades en donde se piensa así. Entonces está Cundinamarca, Boyacá, el Tolima, en fin, hay varios lugares, hay unas mucho más detalladas, como ese gran texto que ustedes ven en la mitad de la pantalla. Pero bueno, esto es en el mapa, estos son los mapas. ¿Cómo aparece, cómo se habla, cómo los campesinos nos hablan de las brujas? Eso es lo que nos interesó investigar. ¿Por qué? Porque justamente es uno de los mapas que tiene más variantes de la LEC y es uno de los temas que aparece más frecuentemente en esos archivos sonoros. Entonces, en esos 700 archivos sonoros que nosotros podemos investigar cómo se habla de las brujas. Obviamente no tengo el tiempo de mostrarles todos los resultados, pero fíjense en algunas. Les voy a mostrar aquí solamente una descripción realizada por una persona que nos permite de alguna manera recoger lo que en general se piensa sobre las brujas en Colombia. Y es que no tienen absolutamente nada que ver con las brujas gringas. Es que yo siempre he dicho, si un director de cine hollywoodense se fuera para Colombia a saber lo que son las brujas colombianas, ahí sí que podrían hacer películas de terror de verdad. Como la bruja con la nariz puntiaguda y el sombrero largo, eso no tiene nada que ver con Colombia. Fíjense cómo nos hablan de las brujas en Colombia. Esta persona, esta fotografía que ustedes están viendo, que está disponible también en alguna de las páginas del Instituto Caro y Cuervo, es de la casa de la persona que nos compartió el relato que les voy a mostrar. Ella nos habla de las brujas. Fíjense que la casa, la foto es muy interesante porque nos muestra cómo la casa está entre el monte y digamos como lo que no es monte, por decirlo de alguna manera. Y eso es muy importante para entender el mundo, digamos, campesino y sobre todo cómo se le da sentido a las brujas en términos espaciales en Colombia. Ella nos dice, es que hay unas brujas volantonas, burleteras.
según la expresión de ella. Esas vienen por la noche a las casas, en donde tienen gallinas blancas y se oye por la noche, ¡hui, hui, 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 hui! Bueno, me disculpan, yo no me sé reír como una bruja, pero eso es más o menos, ellos hablan de una risa, una risa. Es una onomatopeya, por supuesto. Y sigue diciéndonos, esas no hacen daño, se la pasan revoloteando y son burleteras nomás. Las otras, las dañinas, vienen por la noche y están en los árboles, en las fincas. Esas son las que hacen maleficios. Esto es entonces una transcripción de una entrevista real que ocurrió en 1975 en la localidad de Coredó, en Chocó, en la región del Pacífico colombiano. Pero este tipo de discursos se pueden encontrar en muchos otros lugares de Colombia y podría ir más lejos, mucho más lejos, en otros países latinoamericanos. Y fíjense que aquí tenemos ya una clasificación de las brujas que nos dice mucho. Hay dos tipos de brujas. Las brujas que quieren como molestar o como hacer burlas y las brujas que sí quieren hacer daño de verdad. Ninguna de las dos se ven, de hecho, son invisibles. Las brujas en Colombia son invisibles, no se ven, no se pueden describir físicamente. Y eso es muy interesante. Las brujas, de hecho, existen por el sonido. Las brujas en Colombia son ruido y eso es muy interesante. Es un terreno que vale la pena investigar más. Fíjense en esta otra descripción que podemos de las brujas. Nos dice la persona, entramos a tomarnos una cerveza. El juez Gilberto le dijo, ala, ¿y eso por qué tiene negro ese brazo? ¿Qué fue? ¿Que le pegaron un mordisco? Dijo, no, no, doctor, fue que me chuparon las brujas. ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles brujas? Dijo, las brujas, es que de noche lo chupan a uno cuando está dormido. Pero entonces salió la mamá y dijo, sí señor, eso es verdad. A las chinas las chupan con frecuencia las brujas. ¿Quién sabe qué envidia tendrán con ellas? Dijo la vieja. Esto parece una historia sacada de un cuento, pero en realidad es una conversación real que fue registrada en el ALEC en 1966 en el departamento de Boyacá, en la localidad de Moniquira. Y es que a las brujas que hacen maleficios, como se dice en Colombia, como dicen estas personas en Colombia, ellas secan o chupan. Y esto es algo muy importante para comprender justamente cómo se le da sentido al mundo en el mundo campesino. En San Bernardo, Cundinamarca, existe un museo, acá les estoy mostrando una foto real de un museo de momias. Momias o, como los llaman ellos, las secas, las chupadas. Así les dicen, estoy utilizando palabras reales, las chupadas o las secas. Son personas que murieron y que fueron momificadas, ahí es en donde entra toda la discusión. Algunos dicen naturalmente después de que fueron enterradas, otros dicen que por efecto de la brujería. Pero en relación con la brujería en todo caso, y es lo que podemos ver un poco con las discusiones y las descripciones que podemos encontrar en el ALEC, es que las brujas secan, chupan, sacan la energía vital de una persona. Y es tan real que este tipo de conversaciones pueden ser, no son un chiste. Acá las personas no estaban haciendo un chiste, sino que estaban hablando realmente. Fíjense, por ejemplo, en el discurso de la mamá. Dicen, es que eso es verdad. Y se habla de la envidia. Eso es muy interesante porque la envidia en Colombia no es una emoción. Cuando uno investiga en profundidad un poco lo que las personas de la cultura popular quieren decir cuando hablan de envidia, la envidia puede llegar a convertirse en una enfermedad cultural y eso es muy interesante. Es muy interesante porque se dice que las brujas están muy asociadas con la envidia. De nuevo, aquí lo que les estoy diciendo es que lo que tratamos de hacer con esta investigación es ponernos en los zapatos de las personas que consideran que este mundo es real, tan consideran que este mundo es real que toda su vida la organizan en relación con eso. Y eso es muy interesante en términos antropológicos. Y es que las brujas hay muchas. Brujas hay muchísimas, tanto que existen las parteras. Y las parteras durante mucho tiempo fueron concebidas como brujas. Pero desde el 2016, como lo muestra esta noticia, la partería es considerada como, como parte del patrimonio inmaterial de Colombia. Eso quiere decir que la palabra partera justamente nos hace pensar en un saber y una práctica que debe conservarse, porque no es cualquier cosa. Lo curioso es que, por ejemplo, en Francia, y ahorita yo les estoy hablando desde Francia, en Francia las parteras entran sin ningún problema a los hospitales y de hecho participan en todas las labores de acompañamiento de las madres que están embarazadas. En Colombia la partería
no es aceptada por la biomedicina. Eso quiere decir que la partería sigue siendo una forma de concebir el mundo que no es vista de la misma manera en todas partes y nos permite plantearnos preguntas. De nuevo, palabras que cuentan historias, que nos hablan de saberes y prácticas que no son tan obvios. Y es que en Colombia no existen solo parteras o comadronas, como se les dicen. También existen muchas otras personas relacionadas con ese mundo de la salud y la enfermedad. En el ALEC, como lo están viendo a continuación, existe un mapa dedicado a la comadrona, a la partera. Fíjense a la derecha de la pantalla cómo se le dice a esa partera, cómo se le dice a la comadrona, todas las variantes, asistidora, acompañante, madrona, matrona, en fin. Yo la que les estoy mostrando y una que me llama mucho la atención es la de enfermera. Es que pareciera ser que enfermera en realidad no nos habla únicamente de esa persona que acompaña o asiste justamente al médico o al doctor en el mundo de la biomedicina. Aquí la enfermera, la partera enfermera, es la que tiene una relación con la enfermedad de la vida. Estoy citando enfermedad de la vida. ¿Por qué? Fíjense en este otro mapa. Dar a luz en Colombia y de nuevo, no solo en los países colombianos, sino latinoamericanos. Dar a luz, incluso hoy en día, sigue siendo considerarse no como un evento en el que la vida surge o en algo como positivo, saludable, sino que muchas veces sigue siendo considerado como una enfermedad. Ahora, tengan cuidado con la definición de enfermedad, ¿no? No es algo cargado negativamente. Hay que tratar de analizar esta manera de concebir el mundo de una manera mucho más compleja. Pero fíjense, así como puede llamarse dar a luz, enfermarse, también puede decirse mejorarse o aliviarse, pero todo gira en torno como a estas dos cosas de la salud y la enfermedad. Y fíjense que las variantes, como lo muestra el mapa, aparecen en el mismo lugar en donde las comadronas, las parteras, son llamadas enfermeras. Eso ya nos permite ver algunas pistas sobre cómo se entiende la idea de ser madre, la idea de dar a luz, esa tensión entre la vida y la muerte, esa lucha entre la vida y la muerte, cómo es tratada en esos lugares, cómo es concebida en esos lugares. Y es que además no solo tenemos comadronas, el ALEC nos permite descubrir una figura muy particular, porque el mundo de las parteras, el mundo de la partería en realidad es femenino. Muy pocos comadrones existen y eso también nos permite plantearnos muchas preguntas al respecto de esa situación, de ese fenómeno, de esa tensión de lucha entre la vida y la muerte. En el corpus oral de la LEC, en los archivos orales de la LEC, ¿qué podemos encontrar sobre el comadrón? Pues bien, los investigadores encontraron a un comadrón, lo entrevistaron y quiero mostrarles solamente un enunciado que él comparte con los investigadores de la LEC. Fíjense lo que nos dice este comadrón. Él nos dice: a la mujer de don Antonio Rojitas me tocó ir a sacarle un parto que tenía bastante forzado y la Virgen me ayudó. Este comadrón es de Nariño, una región del suroccidente colombiano. Y fue grabado en 1973, pero es muy posible encontrar hoy en día este mismo discurso en la actualidad. Y fíjense lo interesante de esta hora, de solo este enunciado. La palabra forzado uno la puede dejar pasar como si fuera algo sencillo, pero en realidad en esa época, entre los años 50 y los años 80, parir en el mundo campesino no era una cosa tan sencilla. De hecho, justamente es muy fácil encontrar términos como parto bravo, parto forzado, parto complicado. Y a los niños que lograban nacer con buena salud eran llamados los niños bravos en muchas regiones. O sea, nacer era considerado y sigue siendo en muchas regiones hoy en día como una lucha. Y eso es muy interesante. Ese concepto de lucha puede encontrarse en muchos otros contextos de investigación y el ALEC también nos da información al respecto. Y nos permite hablar justamente de otro tema, un tema que justamente quiero compartir con ustedes, esa idea de la tensión entre varios contextos como el de la vida, el de la muerte, el de los vivos y los muertos, el de los enfermos y los que están saludables. Hay muchos otros contextos. Y el duende.
la figura del duende, como aparece representado en esos discursos de la LEC, nos permite plantearnos nuevas preguntas. Y es que la LEC está tan vivo en el pensamiento colombiano que incluso la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá, hoy en día, incluye discursos y actividades relacionadas con este personaje en sus prácticas y en sus políticas. Fíjense en esta página que se llama Bogotanitos, que es una de las propuestas de interacción con la ciudadanía de la Secretaría. Y fíjense cómo describen al duende. Fíjense en el texto que aparece abajo de la imagen. Cuentan que los duendes habitan en lugares donde hay guaduas, árboles muy altos y fincas lejanas. Dicen quienes lo han visto que para espantar a los duendes es necesario tocar un tiple, que es un instrumento parecido a la guitarra, bien templado al son de las vacas que llaman. Fíjense lo que nos dice esta información. Nos dice que existen unos seres que habitan en ciertos espacios específicos y que además para interactuar con ellos hay que utilizar una serie de objetos. En este caso se trata de un instrumento musical. Pero esto lo podemos encontrar de maneras muy distintas en otros relatos en Colombia y en el Aleque. También está presente, muy presente, la figura del duende. De hecho, el duende va mucho más allá porque uno de los trabajos que hemos hecho es comparar los atlas lingüísticos, el atlas lingüístico de Colombia con los atlas franceses y españoles. Y figuras muy similares a las del duende, pero llamadas de una manera distinta, también están presentes en esos trabajos europeos, lo que nos permite plantearnos nuevas preguntas también de investigación. Fíjense cómo se habla del duende en el corpus oral de la LEC. Fíjense cómo los mismos campesinos hablan de esas realidades que organizan su mundo. El duende dicen que es un niño chiquito, un niño así y que persigue a las personas. Un niño así, obviamente estamos imaginando a una persona que nos muestra la estatura. Se trata de un niño pequeño, un niño de baja estatura. Les puede gustar una señorita o una persona, puede ser un adulto, cualquiera, ¿no? Si es la duenda, se enamora del varón. Si es el duende, se enamora de las niñas. Esta es una entrevista que se realizó en Arauca, es decir, al oriente colombiano, los llanos orientales, en Tame, en 1975. De nuevo, estas conversaciones pueden seguir encontrándose hoy en día, como sucede, por ejemplo, con la página de la Secretaría bogotana. Pero fíjense lo que nos dicen del duende acá, nos interesa mucho. Acuérdense que las brujas son brujas invisibles que no podemos ver. Acá en este caso nos están diciendo que es un niño chiquito. Este sí se puede ver, este tiene más un aspecto físico, pero no es tan sencillo identificarlo, no es tan fácil verlo. Se imagina como un niño pequeño y lo chiquito acá no hace referencia realmente tanto al tamaño, sino a la idea de la travesura. El duende es un ser travieso, es un ser que al que le gusta molestar. Acá hago un paréntesis. Si hay personas interesadas en hacer investigaciones justamente sobre cómo el mundo folclórico colombiano, incluso latinoamericano, está lleno de discursos machistas, ahí hay tela por cortar. Cierro paréntesis, pero bueno, ya van a ver por qué. Generalmente los duendes lo que persiguen son mujeres jóvenes. Pero bueno, ahí hay también mucho que decir. Eso es otro tema, pero es muy interesante también y por eso hay que dejarlo planteado. Ahora, si seguimos, el duende es ese ser travieso al que le gusta romper las reglas, pero no romperlas del todo, como romperlas solo un poquito y volver de nuevo. Y eso es algo muy importante porque las brujas hacen lo mismo. Las brujas, esas sobre todo las volantonas, las burleteras, las que no hacen daño, son esas brujas que solo se ríen, que solo buscan molestar y se asemejan de mucha manera en ese sentido al duende. Fíjense en esta otra descripción. Una vez bajó un muchacho de noche. Lo persiguió un duende hasta una parte donde había un ganado. Se entró para ese ganado para que se lo retiraran, quitárselo de encima. Es decir, se fue por donde estaban las vacas, el ganado, para tratar de perder al duende que lo estaba persiguiendo. Lo persiguió haciendo estruendos, tumbando maderas. Entonces el muchacho muy asustado entró a la casa, cayó a la cama privada y gritó el Ave María con mucho miedo. Al otro día contó lo que le había pasado y dijo que era un duende que lo había perseguido, que le colocaran un almuerzo sin sal, que para que lo desterraran. Le colocamos el almuerzo sin sal al pie de una mata de plata. Se lo comió y no volvió. Esto también es de Tame Arauca en 1975. Fíjense cómo esta conversación ya nos describe nos da
información sobre cómo se interactúan con estos seres y cómo de esa manera se le da sentido al entorno, al mundo natural que rodea a los campesinos. Y eso realmente es algo muy interesante. ¿Por qué? Aquí esto se puede analizar de diferentes maneras. Se puede decir que el duende es una excusa para interactuar con la naturaleza, se puede decir que el duende es un mito, como se los dije hace un rato. En fin, en realidad la cantidad de interpretaciones que se pueden encontrar son varias. La idea es que ustedes puedan tener la posibilidad de explorarlo y darle sentido en sus propios términos. Pero lo interesante y lo más importante y lo que quiero dejar planteado es que hay preguntas todavía que se pueden plantear y que no tienen respuesta. Porque estos eventos siguen ocurriendo, siguen siendo descritos, siguen siendo presentados y siguen organizando el mundo de la gente. Y eso vale la pena investigar desde muchas perspectivas multidisciplinares. ¿Cómo es presentado el duende? El duende es esa persona que persigue, pero fíjense, ese ser, perdón, que persigue, pero fíjense que nunca se ve, nunca se ve, simplemente se siente que persigue. ¿Cómo se siente? Por el sonido, así como las brujas, estruendos duros. Los duendes se parecen mucho a las brujas en ese sentido, no se ven, se escuchan, se sienten. Y hago alusión a algo muy importante y es que para interactuar con esos seres que se escuchan, que son sonido, los campesinos han desarrollado también todo un conjunto de códigos, de reglas para interactuar y que pasan a través del sonido. Gritó el Ave María. Independientemente de lo que se grite, en realidad el Ave María es un código acá para el campesino para protegerse, pero podría ser en realidad muchas otras cosas. Claro, acá en este caso es el Ave María y hay que analizarlo desde esa perspectiva. Pero lo interesante es que la persona no dice el Ave María, sino que nos dice gritó el Ave María. Se combate el sonido con el sonido. Hay unas reglas implícitas de los campesinos que interactúan con ese mundo y que le dan sentido a su entorno. Luego nos describen además todo un ritual necesario para deshacerse de este ser. Acá aparece la comida. Fíjense que lo que nos decían en la Secretaría de Cultura y Deporte como un cuento para niños, nos hablaban de la música, otra vez el sonido, el tiple. Acá la sal cobra algo muy importante, tiene una importancia para interactuar con los dentes, con los duendes. El acto de comer y no volver. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Y es que en realidad este duende, este ser un poco travieso que está entre los límites de los mundos de los vivos y de los muertos, porque no lo podemos ver, en realidad existe en la mentalidad colombiana y latinoamericana desde hace mucho tiempo. Y se nos ha presentado de maneras muy distintas. De hecho, existe un duende que muchas generaciones han conocido y que siguen conociendo hoy en día, y se trata, por ejemplo, de este personaje. Sé que muchas personas, quizá muchos de los que están escuchando esta charla, han leído la historieta de Condorito. Condorito es un personaje justamente que recoge una gran cantidad de formas de darle sentido al mundo de la cultura popular latinoamericana. Es ese ser que viene del mundo de la lucha, que está tratando de sobrevivir, que tiene problemas para lograrlo, pero que siempre lo logra de una u otra manera. Un ser que está en el rebusque, un ser que está entre dos mundos diferentes. Esto ya lo han dicho muchos otros investigadores. De hecho, hay un artículo publicado al respecto que también está disponible en línea, que fue escrito por el director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional y que nos habla mucho más sobre este ser, este mito latinoamericano que todos compartimos sin darnos cuenta. Y es que las historietas nos dicen mucho sobre Condorito, sobre ese duende que es travieso, que nos trata de hacer reír, que está siempre como entre lo serio, entre el chiste y la chanza, como dice esa expresión colombiana. Es muy interesante justamente analizar eso. Siempre estamos entre las reglas, siempre estamos moviéndonos en los límites de los mundos diferentes que nos rodean. Acá, por ejemplo, esta historieta nos muestra cómo justamente cuando el amigo de Condorito se encuentra con alguien similar, lo primero que le pregunta con Condorito es, ¿lo saludaste? Y él le dice, pero para saludarlo, y él dice, no, para recordarle que no le has pagado los 10.000 pesos que le debes del año pasado. Fíjense cómo hay esa referencia al dinero también, el dinero, la suerte, el chance, que son también nociones muy importantes de la cultura popular del mundo latinoamericano y que de hecho aparecen muy frecuentemente en el corpus oral de la ley.
y que nos permiten entonces como investigadores plantearnos nuevas preguntas para entender ese mundo. Y es que el duende, como lo pensamos, la bruja también, ese mundo de la salud y de la enfermedad también en el que se mueve el comadrón, la comadrona, esos intersticios, esos personajes que están entre un mundo y el otro y que hacen parte de la cultura popular, nos muestran esas tensiones, ese mito, esa forma de darle sentido al mundo entre la tensión, entre el no tengo y tengo que conseguir, entre estoy enfermo y tengo que estar bien, entre estoy bien pero no sé cuándo vaya a estar enfermo, entre siempre está esa tensión en el mundo cotidiano de los campesinos. Y de hecho esto va mucho más lejos de las fronteras, porque estas investigaciones también se han hecho en mundos incluso anglófonos, y es por eso que existe la figura del trickster. Trickster además que se puede encontrar incluso en las obras de Shakespeare, que tiene exactamente las mismas descripciones que podemos encontrar en campesinos perdidos del mundo colombiano, que nunca han escuchado hablar de Shakespeare, lo que nos permite plantearnos preguntas. Ese ser travieso que trata justamente de darle sentido al mundo, pero con cierta broma, con el romper un poquito las reglas. Eso es muy interesante y nos permite plantearnos preguntas sobre la identidad colombiana, sobre las historias, los saberes y las prácticas colombianas y latinoamericanas. ¿Cuál podría ser entonces ese mito? Y esta pregunta se la plantea también el investigador que escribe el artículo sobre Condorito. Y no es tan fácil de responder en realidad porque es muy compleja la realidad. Pero si tenemos esas pistas, estas pistas que están presentes en el corpus de los mapas de la LEC, que nos invitan a todos, porque no solamente a los investigadores, a plantearnos esas preguntas sobre cómo le damos sentido al mundo que nos rodea, que no es tan obvio. De hecho, como este mismo investigador, director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, Carlos Guillermo Páramo Bonilla, dijo alguna vez, la antropología y las ciencias sociales casi son una lucha a muerte contra el sentido común, que no existe. El sentido común es el menos común de los sentidos. Y de ahí es que yo tengo que tratar de pensar cómo interactuar con el otro si no es igual a mí. Y con esto quiero dejar esa reflexión para agradecerles por estar presentes en esta charla tan rápida que solamente muestra algunas puntadas de las investigaciones que estamos llevando a cabo en el Instituto Caricuervo y que muchos otros investigadores están también llevando a cabo para comprender el mundo en el que nosotros vivimos, sobre todo hoy en día en un mundo lleno de tensiones como el de la pandemia. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por haber participado. Bueno, Alejandro, muchas gracias por su presentación, que creo que ha sido muy ilustrativa, que ha abordado el trabajo que hicieron los investigadores de la LEC durante varias décadas y luego pues todo lo que se ha estudiado posteriormente. Entonces, bueno, tenemos varias preguntas que nos han llegado. En primer lugar, tenemos una pregunta relacionada con la obra de Tomás Carrasquilla, Ujú, en la que dice que este autor en La Marquesa de Yolombó, una totalmente. de sus obras cumbres, habla mucho sobre los monicongos. ¿Usted tiene constancia de que esta expresión, este vocablo, haya sido registrado en el ALEC? No, por el momento no lo hemos encontrado, pero hay que hacer una aclaración también. Y es que son tantos los archivos sonoros de la LEC que aún no hemos terminado de transcribirlos todos. Entonces es muy posible que los podamos encontrar todavía. Así como hemos hecho con las brujas y los duendes, hay muchas cosas que vamos descubriendo a medida que vamos transcribiendo los archivos. Entonces es muy posible que el monicongo de Carrasquilla sí pueda aparecer. Yo lo considero porque efectivamente hace parte de la cultura tradicional popular colombiana. Perfecto. Siguiente pregunta. Aparte de Germán Castro Caicedo, ¿qué otros escritores han escrito cuentos, novelas sobre las brujas? Uy, Pienso, por ejemplo, en quizás García Márquez y Del amor y otros demonios. Si no estoy mal, debe haber mucha literatura relacionada con la Inquisición, en la cual muchísima, seguramente las brujas juegan un papel importante, ¿no? muchísima. La verdad que, bueno,
digamos que yo no sé mucho de literatura colombiana, no podría decirlo así, pero sé que la cantidad de tesis de maestría y doctorado que se han hecho sobre la brujería en Colombia, en universidades colombianas, no, o sea, no se puede, o sea, llega hasta los miles. En realidad, es un tema que se ha investigado muchísimo desde hace mucho tiempo, además, desde la antropología, la sociología, la psicología, el trabajo social. En realidad, hay muchísimos trabajos al respecto. Y de hecho, en internet, cuando uno busca simplemente Bruja Colombia en Google, aparecen como 5 billones de resultados. O sea, es una cosa absurda. Y en realidad se pueden encontrar muchas referencias al respecto. Y en términos de literatura, efectivamente, la cantidad de autores que han hablado de manera directa o indirecta sobre las brujas, conocidos o no conocidos, son muchos. Germán Castro Caicedo es uno de los pocos que ha llegado a ser tan conocido, pero es realmente impresionante. Incluso, por ejemplo, en crónicas también de Alfredo Molano, que él ha trabajado mucho el tema del conflicto armado, él también menciona mucho las brujas en el mundo del conflicto, como los paramilitares e incluso los guerrilleros hablan mucho también del tema de la brujería, está tan presente ahí. O sea, en realidad hay tela por cortar en términos de literatura, en términos de investigación al respecto de ese tema. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Otra pregunta que tiene que ver con algo que usted mencionó al puro principio en relación con la existencia del diccionario histórico del español. Si una palabra, dice la persona que formula la pregunta a través de redes, si una palabra al aparecer en el diccionario histórico, esto quiere decir que ya forma parte del idioma español, y creo que esto nos lleva a hablar de lo normativo, de la práctica, de los registros que se hacen en los diccionarios y por supuesto también de la historia de la lengua. Entonces, esto quiere decir que una palabra que aparece en el diccionario histórico del español ya forma parte de la lengua española. Es una pregunta muy importante y muy interesante porque cuando empezaron a crearse y oficializarse los diccionarios y todas las instituciones que creaban estos diccionarios, se consideraba que había una lengua oficial y una lengua o unas lenguas no oficiales. Hoy en día la percepción es diferente. Se dice que en un país hay muchas lenguas, así se hable una sola, porque hay muchas variantes. Entonces, cuando una palabra es aceptada en el diccionario de una lengua, en realidad yo considero que los diccionarios son más radiografías de un momento específico. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española del 2021 es una fotografía de cómo se consideraba el lenguaje y se usaba en esa época. Es más eso, no es tanto que sea oficial o no, o que se deba usar o no en la lengua cotidiana. No son reglas. Los diccionarios no son reglas de uso, son más bien eso, fotografías que tratan de captar la realidad de uso del lenguaje y que nos permiten ver cómo se le daba sentido a esa palabra en un momento específico. Perfecto. Alejandro, nos piden también si es posible compartir el enlace donde está el aplicativo de la LEC. Por supuesto. Voy a compartirlo en estos momentos. Acá. Un segundo, lo estoy copiando y lo voy a poner en el chat. Es alec.caroycuervo.gov.co/alec/. Repito, alec.caroycuervo.gov.co/alec/. Igual, si ustedes buscan en la plataforma Google Alec Digital Caro y Cuervo, el primer resultado será siempre el Alec Digital. Y la verdad que los invito a que descubran y exploren ese mundo que está lleno de información inacabable en realidad. Perfecto. Alejandro, antes de continuar, por si llegan más preguntas, Ujú. tenemos un comentario en el que nos dicen, pues aparte de darle felicitaciones por la charla, que las brujas no se ven, pero existen una serie de estereotipos y estigmas en torno a ellas que se configuran en rechazos y odios. En Europa, las brujas, por ejemplo, fueron quemadas vivas por la Inquisición. ¿Qué podemos decir al respecto? Y efectivamente, durante mucho tiempo se queda ese esquema,
pero en realidad es un esquema que es muy occidentalizado. Cuando uno habla con las personas que están en el día a día en Colombia, en las diferentes regiones, ellos no piensan tanto en la Inquisición y en las brujas quemadas, como traté de mostrar en esta presentación. Ellas cuando hablan de las brujas, nos hablan en términos del sonido, de estas brujas volantonas, burleteras, que todavía están ahí, que no se casan. Esas brujas no se casan ni se queman. Y eso es muy interesante porque rompen con ese esquema occidentalizado de las brujas, que no tienen nada que ver con las brujas que sí se dicen. Ojo, estoy diciendo no existen, sino que sí se dicen en Colombia hoy en día, y eso es muy interesante. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Nos preguntan también qué repositorios o textos se pueden consultar para explorar e investigar en relación con el tema de la partería. Ah, ¿Hay bueno, algunas pistas que pueda compartir con nosotros? es un tema muy específico, pero bueno, aparte del corpus oral de la LEC, en donde se pueden encontrar algunas cosas, aunque el corpus no es específico, un tema de investigación sobre la partería, existen los repositorios de investigación, por ejemplo, de Antropología de la Nacional, de Antropología de la Universidad Externado de Colombia o de la Universidad de Antioquia. Sé que se han hecho muchas investigaciones al respecto sobre ese tema en esas tres universidades y en particular en los departamentos de antropología. Muy bien. Luego tenemos un comentario adicional en el que nos dicen que en Los Cortejos del Diablo, la obra de Germán Espinosa, también se plantea una figura muy diferente de las brujas, de aquellas a las que se ha aludido pues, en otras obras y en otros contextos. Exacto. ¿Vale? Eh, no sé, Alejandro, si quisiera... acaba de llegar otra pregunta. En la Europa Latina, nos dicen, la bruja tenía un papel relevante como curandera. En Colombia, es la pregunta, hay datos de una percepción similar, es decir, tenemos un registro en Colombia que nos indique una similitud con esta percepción de la bruja en la Europa Latina, bruja como curandera. Totalmente, hay mucha información al respecto. Como decía en algún momento de la presentación, brujas hay muchas en realidad. No solo están estas burleteras o volantonas que son invisibles, sino también están las llamadas brujas que son más relacionadas con las yerbateras, las sobanderas, las curanderas, las hechiceras también, que de hecho hasta pueden tener un stand en el centro de Bogotá. Efectivamente existen y existen hoy en día todavía. De ahí a saber, de nuevo, ¿no? El objetivo de la charla no era decir si existen, si no existen, si son eficaces o no. Eso Pero ya que es las hay, otro las cuento. hay. Exactamente. Y se llaman así. Entonces, efectivamente, si hay una asociación con cierto tipo de brujas asociadas a las curanderas, es decir, a esas personas que buscaban moverse en el mundo de la salud y la enfermedad para buscar soluciones a las enfermedades. Eso sí es claro. Alejandro, yo tengo otra pregunta, digamos, en relación con el ALEC. ¿Para qué nos puede servir el ALEC hoy en día? ¿Y quién puede ser un usuario? Es decir, ¿qué perfil de persona puede ser un usuario que le puede sacar provecho a la LEC? Es decir, esto es solo una herramienta para especialistas, para lingüistas, antropólogos, etnólogos, o digamos que pues un ciudadano de a pie, una persona pues, que no sea especialista en ninguno de estos temas, pero que tenga alguna sensibilidad frente a la lengua y a la diversidad étnica, cultural y tal, también le puede sacar algún tipo de provecho o encontrar algún tipo de interés en este mega trabajo que hicieron los investigadores hace un tiempo y que se está volcando en digital pues desde hace unos años pues en el instituto. Claro, ahí yo veo en su pregunta dos preguntas. Una primera que es como para qué seguir, por ejemplo, investigando, para qué sirve la LEC hoy en día y qué tipo de personas o qué interés podría haber en ir a observarlo. La primera, por ejemplo, los lingüistas
en el mundo de la lingüística hay una teoría muy interesante y es que la lengua en realidad, aunque está cambiando todo el tiempo, no cambia tan rápido, así como de alguna manera las prácticas culturales. Aunque nos damos cuenta que todo el tiempo, generación tras generación, las cosas van cambiando, en realidad cambian ligeramente y se tiene que ver en periodos largos de tiempo. Eso quiere decir que la LEC sigue siendo una fuente muy importante para entender por qué estamos y somos como somos hoy en día, culturalmente y lingüísticamente. Porque las fuentes son ese mundo campesino que representa incluso hoy en día una gran parte de la comunidad colombiana. Entonces, vale la pena seguirse planteando preguntas sobre cómo la historia nos define de alguna manera a nosotros y esa historia está plasmada en parte en los trabajos de la LEC. Y la otra pregunta es que lo interesante de los investigadores que participaron en ese proyecto y de los que seguimos tratando de promoverlo es que el ALEC no es solo para científicos o lingüistas o antropólogos. La idea es que todo el mundo pueda ir a explorar su propio pasado y darle sentido como quiera. Esa libertad, un poco esa democracia del conocimiento y decir, si usted quiere saber cómo se decía una palabra, cómo se pensaba algo en un cierto momento, tiene la posibilidad de hacerlo y tiene las herramientas disponibles para hacerlo. Entonces no es una página que esté solo dedicada a académicos o investigadores, sino está abierta a todo el mundo. Y incluso pueden dejar en algunas partes comentarios para decir tal o cual cosa que les haya gustado. Y por eso también hacemos estas charlas de divulgación en donde buscamos promover esos espacios para que la gente vaya, explore y nos diga lo que piensa. Y de hecho cualquier persona, creo yo, que puede sentirse involucrada y divertirse y emocionarse y, como decimos, encarretarse o enrollarse con el ALEC, pues porque al final la lengua es algo que es muy básico en nuestra experiencia, es decir, ocupa un lugar central en nuestras vidas y digamos que ninguno de nosotros está desligado de la lengua pues como herramienta, fenómeno y práctica cultural, ¿no? Totalmente, sí, Alejandro, estoy de tenemos, acuerdo. tenemos un comentario que dice, ojo, no solo brujas, hay que hablar de brujos y brujas. Este tema nos lleva, dice la persona que deja el comentario, al lenguaje inclusivo. ¿Qué podemos decir del lenguaje inclusivo cuando hablamos de brujos y brujas, comadrones y comadronas? Y bueno, un largo etcétera de expresiones populares en las que normalmente puede haber una asociación predominante a uno de los dos géneros. Es una muy buena pregunta y de hecho por eso hablé del comadrón. Justamente la idea era mostrar un poco que el género en estos mundos de personas que están en los intersticios, que están entre dos mundos, en realidad que no son ni del uno ni del otro, son tan importantes para comprender esa cultura popular. De hecho, uno no puede pensar solo en brujas o solo en brujos o solo en comadronas o solo en comadrones, sino tiene que un poco que desligarse un poco de esa idea de que hay solo dos lados, sino que hay muchos lados para entender la complejidad de esa realidad de la cultura popular. Y de hecho la brujería hoy en día, con esta apertura del género, ha tomado muchísimas más fuerza y más complejidad abiertamente en el mundo latinoamericano. Entonces es un campo también por investigar. De acuerdo. Alejandro, nos preguntan también desde redes lo siguiente. ¿Está el ALEC en una etapa de recolección de datos o ya ha entrado en la etapa investigativa del hallazgo más allá del conocimiento popular que está al alcance de todos? No sé si podemos un poco contextualizar el ALEC como proyecto investigativo, luego como publicación en papel y luego como insumo de trabajo en soporte digital. Claro que sí, esa es una muy buena pregunta, porque el equipo de investigación del que yo hago parte lo que está haciendo justamente es un poco organizar, sistematizar y presentar un poco los resultados que los investigadores organizaron entre los años 50 y los años 80. Pero ahorita estamos empezando una nueva etapa de recolección de información. ¿Por qué? Porque los investigadores que hicieron el ALEC no pudieron ir a todas las localidades, a todas partes en Colombia, por muchas razones, en realidad no hay una sola. Y ahorita lo que está buscando el Instituto Caricuervo es complementar
en el resto del territorio colombiano al que no se pudo ir, complementar esa información con una nueva investigación que se llama el Nuevo Atlas Lingüístico Antropológico de Colombia por regiones, porque la idea es ir justamente a esas regiones a las que no se pudo ir cuando se estaba haciendo la investigación inicial. Y la idea es justamente complementar, ir mucho más allá. Obviamente, con el pasar del tiempo hay nuevos métodos, nuevas formas de investigación, nuevas formas de recolección de información que en esa época no existían. Y la idea es implementarlas en esta nueva etapa, en esta nueva fase del ALEC, del NALAC, como se llama el nuevo proyecto de investigación. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, pues creo que podemos cerrar. No sé si antes de que cerremos, Alejandro, quisiera rescatar temas que se hayan quedado en el tintero, temas que no haya podido incluir o en los que quisiera profundizar para ofrecernos también una mejor comprensión más profunda y más completa de este tema. Claro que sí, hay en realidad eh, hay muchos temas que se pueden trabajar desde la LEC. De hecho, las brujas, los comadrones y los duendes son solo unos muy poquitos, pero las conversaciones que tenían los investigadores con los campesinos nos hablaban de los diferentes métodos de cultivo, nos hablaban sobre la percepción del viento, nos hablaban sobre la percepción del agua, del tiempo, de cómo se concebía, por ejemplo, de cierta manera cierto tipo de papa y de cómo se debía cultivar. Nos hablan del café, que es tan importante para Colombia y cómo se convirtió después, sobre todo en los años 80, en un ícono a nivel mundial. Pero el ALEC nos muestra cómo se llegó hasta ese punto. Nos habla también sobre las diferentes maneras de pensar el campo y el campesino, los objetos, las casas, los vestidos, cómo se vestía la gente y cómo se nombraban los vestidos, la gastronomía colombiana, cómo se pensaba la comida, cómo se comía, qué se comía y a qué hora se comía y cómo se cocinaba la comida. En realidad el ALEC es casi que un viaje en el tiempo que nos permite comprender esa historia, que nos permite saber cómo somos lo que somos hoy en día en Colombia. Sí. Alejandro, hay una pregunta que nos hacen que digamos que tiene un término que no termino de entender, entonces se la voy a formular para ver si usted da con el quid. ¿Qué relación tenían los brujos con los impautados? Uy, ¿Sabe ahí usted qué sí, son los impautados? no, ahí sí quedó corchado. Impautado no Porque lo conocía. porque yo no lo sé y estaba buscando en Google mientras lo escucho. Entonces, bueno, vamos a dar un tiempo a ver si conseguimos dar con la definición de este término o a ver si la persona que formula la pregunta nos da una pista por el chat con respecto al significado de esta palabra, que según entiendo, pues por una pregunta que formula anteriormente esta misma persona, dice, ¿qué sabe o conocen sobre los hombres impautados en el Cauca, noreste del Cauca? Entonces, pues demos un tiempo a ver si Marta Belalcázar, que es la persona que ha formulado estas preguntas, nos da luces con respecto al significado de esta expresión, ¿vale? Luego nos preguntan también qué metodologías emplea usted para indagar en los mundos de la vida de los campesinos. Por ejemplo, ¿utiliza la etnografía? Ah, qué gran pregunta. Hoy en día es muy difícil hablar de etnografía. ¿Por qué? Etnografía es una palabra que hace alusión a un tipo de herramientas de investigación. Más o menos existe un tipo de etnografía por antropólogo. O sea, existen tantas definiciones que uno no podría saber muy bien. Hay un gran conjunto de etnografías que dicen, perdón, un gran conjunto de antropólogos, antropólogas que consideran que hacer etnografía es eh, pasar un gran periodo de tiempo con las personas con las que se quiere hacer investigación y tratar de comprender cómo se vive, cómo se siente el mundo de las otras personas. Eso es un tipo de etnografía, pero no es la única y hay muchas otras. Yo no empleo esa metodología. Yo estoy trabajando directamente con los resultados
que fueron sacados del atlas lingüístico, es decir, trabajo con las fotografías, trabajo con los archivos sonoros, trabajo con los mapas. Y lo que hago es tratar de analizar esos documentos y lo hago desde diferentes perspectivas teóricas de la lingüística y de la antropología que no necesariamente están conectadas con la etnografía, para tratar de comprender justamente cómo los campesinos nos describen su propio mundo. Perfecto. Alejandro, muy interesante su aproximación a las metodologías. Aquí ya nos están aclarando el asunto de los impautados. Ajá, Nos dice Marta que esta expresión se les da a aquellas personas que realizaban un pacto con el demonio y ajá, tenían la facultad de mimetizarse para no ser encontradas en caso de peligro. ok, ¿Sí? ok. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué relación tenían los brujos con los impautados? Y, digamos, formulada por la misma Marta, la misma persona, nos dice anteriormente qué se sabe o conoce sobre los hombres impautados en la región del Cauca, en el noreste del Cauca, ¿vale? No Eso sé es, eso si... es, eso es toda una pregunta de investigación. Yo no había escuchado hablar de los impautados. Efectivamente existen muchas figuras como la de los impautados en otras regiones, que no, hay dos, creo que hay que diferenciar dos contextos. Uno es el contexto de investigación con base en los resultados de los archivos sonoros que salen de la LEC. En el ALEC no hablan de impautados. Y digamos que un poco lo que queríamos presentar acá es más eso. No estábamos hablando de la brujería y de las brujas en general, sino cómo los campesinos que participaron en el ALEC nos hablan de su propio mundo Sí. y nos hablan de las brujas. Y otro contexto es la investigación de la brujería en general, que es un campo, como ya lo dije, gigantesco y que muchas personas han participado en ese campo desde diferentes perspectivas disciplinares. Seguramente hay trabajos desde la historiografía y desde la antropología que nos permiten comprender qué ha pasado con estos personajes de los que nos habla Marta, e invito a Marta justamente a ver los repositorios específicamente de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Antropología, en donde seguramente puede encontrar más información. Muchas gracias, Alejandro. Luego también a través de las redes nos mandan la siguiente observación con respecto a los impautados. Dice que son los afectados por la hechicería y que abunda una gran cantidad de testimonios con respecto a esto. Así que creo que es un tema por explorar, Claro, muy interesante. al que vale mucho la pena prestarle atención. Pues bueno, Alejandro, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación a participar como expositor en esta charla. Le están lloviendo felicitaciones aquí en el chat, por las redes, así que Genial, una vez más gracias. usted ha compartido con nosotros pues una aproximación muy rica y enriquecedora para nosotros a la LEC, a su dimensión etnográfica. Y gracias también a quienes nos acompañaron en esta charla. No sé si usted podría dejarnos en el chat su dirección de correo electrónico por si hay alguien que quiera hacerle alguna consulta directamente o preguntas o comentarios en relación con el contenido de la charla, porque en torno a este tema, cualquier charla siempre se va a quedar corta en términos de tiempo. Así que la mejor forma de seguir en esta conversación es pues que eventualmente pues nuestro público tenga la oportunidad pues de interactuar directamente con usted. Entonces, pues muchas gracias a quienes nos acompañaron y pues les pedimos que sigan pendientes de nuestra programación en la que seguiremos abordando distintos temas relacionados con el patrimonio cultural, lingüístico colombiano y ver cómo podemos poner a dialogar esto pues en el contexto del ámbito hispanohablante. Así que mil gracias a todos de nuevo. Muchas gracias. Dejo en el chat efectivamente un correo en el caso de que quieran contactarme para continuar con la conversación. En el chat de Zoom, no sé si se pueda compartir en las otras redes. Un chat profesional en el que podemos iniciar conversaciones para continuar con estos temas de investigación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín, por invitarme y espero que sigan con esa curiosidad viva como siempre.
Perfecto, muchas gracias.